Muy bien, buenas noches, colegas periodistas, amigos en general. Mi nombre es José Peralta y gracias por la oportunidad brindada. Hoy vamos a tratar un tema importante referente al periodismo en tiempos de pandemia. A medida que el nuevo coronavirus ha alcanzado casi a todos los países del planeta una circulación masiva de información falsa, se ha extendido tan rápido como el propio virus. Esto ha manifestado Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como medios frente a la información que se brinda sobre todo esta enfermedad del coronavirus? ¿Qué tan cierta es la información que se comparte en las redes sociales? ¿Es verdad? Las redes sociales se han convertido en estos últimos años en un medio principal para difundir noticias de toda índole, ¿no? De acuerdo a los estudios, más del 86% de la información que provienen, ¿no? Provienen de las redes sociales, es decir, son las principales fuentes de información las redes sociales. El 79% de información proviene de la televisión, el 56% de los medios impresos y el 34% provienen de las radios. Es decir, la mayor cantidad de información que se propala provienen de las redes sociales. Pero ¿qué tan cierta es esta información que se da en las redes sociales? Un trabajo de investigación que ha realizado la Universidad de Oxford y el Instituto de Reuters, ¿no? Dan cuenta que esta información falsa siempre ha existido. Sin embargo, en estos últimos años, y sobre todo en estos últimos meses en los cuales la pandemia se ha ido agudizando, estas noticias falsas han aumentado significativamente. De acuerdo al estudio, el 59% de la información analizada era reconfigurada, es decir, tenía visos de realidad. Eran algunas informaciones muy antiguas que estaban incluso mezcladas con información actual. Y muchos de ellos eran pues una especie de mitos, no tenían mucha verdad en esa información. El 38% de la información eran totalmente fabricadas, de acuerdo a los estudios que se han realizado. El 20% de los autores de estas informaciones falsas resultaron políticos y figuras públicas. No sabemos el propósito con la cual bueno, se han ido difundiendo de manera masiva estas informaciones falsas. Pero el 60% de la información que se ha dado a través de las redes sociales han venido del público en general. Es decir, la desinformación no venía de arriba hacia abajo, sino a la inversa, ¿no? De la gente común y corriente, que muchas de ellas han tenido pues acceso al Internet, ¿no? Y ellos han ido propalando estas informaciones falsas que se han ido difundiendo a través de las redes sociales. Esas mentiras han ayudado a allanar el camino de la infección y han contribuido a sembrar el caos en algunas sociedades que han estado respondiendo muy bien a esta pandemia del COVID-19. Por ello que el secretario general de las Naciones Unidas ha advertido que también nuestro enemigo es también la creciente desinformación que se brinda. En las redes sociales, más del 42% de los más de 178 millones de tweets relacionadas al COVID-19 han resultado falsas, de acuerdo también a los estudios que se han realizado a través de la universidad. Un tercio de los usuarios de las redes sociales han informado haber leído información falsa o engañosa sobre el coronavirus, ¿no? Es decir, sobre esta enfermedad que últimamente ha estado por todas partes del mundo. Más de 8 millones de correos electrónicos fraudulentos sobre el coronavirus, sobre todo, están siendo bloqueados por Google cada día. La Alianza Coronavirus también ha descubierto y desacreditado más de 3.500 informaciones falsas o engañosas, circuladas incluso en más de 70 países y en más de 40 idiomas. Esta Alianza Coronavirus es una ONG que precisamente está buscando que toda la información en las redes sociales pues sean verdad, ¿no? Es por ello que ha señalado de que más de 3.500 informaciones han sido falsas, ¿no? E incluso se han difundido por diversas partes del mundo. El papel importante que debe jugar el periodismo en el Perú sobre todo, ¿no? En el país,
y sobre todo en los lugares más alejados de la región, como la región Ucayali, las provincias de la región Ucayali, debemos ser minuciosos investigadores de todos los hechos que se propalan en las redes sociales, para no caer en esa mentira que ante la voz de reconocidos medios puede volverse finalmente verdad. El periodismo responsable es clave para proporcionar información fidedigna en medio de esta amplia infodemia, para combatir estos mitos y rumores que sin la acción del periodismo el contenido falso no puede expandirse de manera desenfrenada. Estas noticias falsas pueden ser dañinas incluso para la salud. La pandemia ha puesto en evidencia también la importancia que debe ahora tener el periodista al fin de elaborar una red solvente de fuentes confiables, ¿no? Fuentes actualizadas, calificadas y propias para que analizar esta información que se tiene, contrastarla y finalmente difundirla y que llegue al público en general, ¿no? Como una gran verdad. La prensa responsable está en la obligación de analizar y explicar sobre estas noticias que se propalan en nuestro mundo, en nuestro país, y contrastarlas con la situación real en la que vive nuestro país y sobre todo nuestra región, con el propósito de mejorar la lucha contra esta pandemia del COVID-19. Ahora lanzamos estas interrogantes. ¿Estás preparado para esto? ¿Asumes el reto de informar con la verdad? Es la pregunta que cada uno de nosotros debemos analizarla con el propósito de contrastarla y finalmente contribuir al desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.